Influenciarnos nuestra relación con Jesucristo. Quiero que piense por un segundo a qué debe de influenciarnos nuestra relación con Jesucristo. ¿Qué es aquello que usted y yo debemos de desear? ¿Qué es aquello que usted y yo debemos de desear a causa de estar siendo influenciados por Jesucristo? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que nuestra relación con el Señor debe de influenciarnos y a qué es que debe de influenciarnos? El título de lo que voy a compartir con ustedes es El deseo de un discípulo de Jesús. El deseo de un discípulo de Jesús. Y sin importar la edad, vemos que tener un encuentro con Jesús impacta la vida de todos aquellos que se encuentran con Él. No hay nadie que no sufra un cambio, una transformación debido a ese encuentro con Jesús. Todos somos transformados y esto sucede sin importar la edad. Pónganse de pie todos aquellos que son menores de 18 años. Todos los que son menores de 18 años, pónganse de pie. Menores de 18 años, pónganse de pie. Menores de 18 años, pónganse de pie. Los adultos, pongan sus ojos en esos muchachos. Menores de 18. ¿Ya tú tienes 19? 18, dale. 18 para abajo. Ahí, perdón por mi Spanish. Bien, y pongan sus ojos en ellos. Los adultos, fíjense bien en ellos. ¿Los están viendo? Bien, siéntense jóvenes. Los felicito. Ok, ahora pónganse de pie todos los que son mayores de 18. Mayores de 18. Pónganse de pie todos los que son mayores de 18. Pónganse de pie. Jóvenes, fíjense bien en ellos. ¿Los están viendo? Jóvenes, ¿los están viendo? ¿Sí o no? Sí, contesten pues. ¿Los están viendo? Siéntense. Gracias, muchas gracias, muchachos. Vamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 35 hasta el versículo 46. Juan 1. John chapter 1, verses 35 to 46. Juan 1, versos 35 al 46. El deseo de un discípulo. El deseo de un discípulo. Puede decirlo conmigo, el deseo de un discípulo. Dígale que está al lado suyo, el deseo de un discípulo. Leemos de la palabra de Dios, verso 35. Al día siguiente, ¿cuándo? El día siguiente. Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Este es Juan el Bautizador. Juan el Bautizador. No es Juan el escritor del Evangelio. Es Juan el Bautizador. Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, ¿al pasar quién? Jesús. Juan lo miró y declaró: miren, allí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, diga conmigo Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. ¿Qué hizo Andrés? Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. ¿Qué significa Cristo? Luego Andrés llevó a Simón, diga conmigo Simón,
para que conocieran a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe. Diga conmigo, Felipe. Y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven, diga conmigo, ven. Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. El deseo de estar con él, el deseo de estar con Jesús, es evidente en todos aquellos que se encuentran con él. Lea conmigo el verso 39. Eran como las 4. ¿Qué hora era? Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. No tenemos ningún detalle, no se nos da ningún detalle sobre lo que Jesús habló con sus discípulos aquella tarde. Pero podemos concluir, podemos llegar a la conclusión de que Jesús habló con ellos sobre el cumplimiento de las profecías que se encuentran en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, acerca del Mesías. Y habló con tal énfasis que ellos quedaron convencidos. Diga conmigo, convencidos. Es evidente, mis amados hermanos, que el encuentro de los 2 discípulos de Juan el Bautizador con Jesús despertó en ellos el deseo de estar con él. ¿Qué despertó? El deseo de estar con él. ¿Ha usted tenido un encuentro con Jesús? ¿Los oigo? Ese encuentro con Jesús debe producir en nosotros, diga conmigo, en nosotros. Ese encuentro con Jesús debe producir en nosotros, en cada uno de nosotros, en todos nosotros, en usted y en mí, el deseo de permanecer en Él. ¿Qué debe producir ese encuentro? Deseo a permanecer en Él. Confiar en Jesucristo como el único y suficiente Salvador debe producir en el creyente, en el discípulo de Cristo, el deseo a estar en comunión constante con su Salvador. Este encuentro, mis amados hermanos, nos debe de llevar a ese compromiso. ¿A qué nos debe de llevar? A ese compromiso, al compromiso de estar en comunión con Dios. El resultado de estar con Él, el resultado de estar en comunión con Cristo, nos lleva a tener el deseo a darle a conocer. ¿A qué nos va a llevar? A tener el deseo a darle a conocer. Leamos en el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. ¿Qué hizo Andrés? Siguió a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón, y si usted puede, en su Biblia circule la palabra buscar. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, y si usted puede, circule la palabra le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Andrés quedó convencido por las palabras de Jesús. ¿Cómo quedó Andrés? Convencido por las palabras de Jesús. Andrés fue persuadido por las palabras de Jesús. Esta convicción, este convencimiento movió a Andrés. ¿Qué hizo esa convicción? Movió a Andrés a salir y a hablar de Jesús con su hermano Simón. Usted y yo podemos apreciar que en Andrés su encuentro con Jesús produjo pasión. ¿Qué produjo? Pasión. Una pasión que lo movió. Solo podemos imaginarnos
si usamos un poco de nuestra imaginación, a Andrés pensando: en cuanto me vaya de este lugar, en cuanto salga de este lugar, voy a ir a encontrarme con Simón y le voy a contar sobre mi encuentro con Jesús. El habernos encontrado con Jesús debe de producir en cada uno de nosotros pasión, que debe de producir pasión, debe de producir en usted y en mí el interés por contarle a las personas sobre nuestro encuentro con Jesús. He aquí la importancia, diga conmigo importancia. He aquí la importancia de encontrarnos con Jesús diariamente. ¿Con qué frecuencia nos debemos de encontrar con Jesús? Diariamente. Este encuentro se logra, mis hermanos, a través de la oración y a través de la lectura de su palabra. El deseo de llevar a otros a Él es el producto de creer y de pasar tiempo con Él. El deseo de llevar a otros a Él es el producto de creer y de pasar tiempo con Él. Ya no solamente vamos a hablar de Jesús, sino que vamos a llevar a otros a Él. Versículo 42, la parte A. Luego Andrés llevó a Simón para que conocieran a Jesús. Y leemos en el versículo 45 que Felipe fue a buscar a Natanael. Y no solamente fue a buscarlo, en el versículo 46 leemos que él le llama: ven y compruébalo por ti mismo. Es importante señalar que Andrés no solo tiene el deseo de hablar con las personas sobre su encuentro con Jesús, sino que siente la necesidad de llevar a otros a Jesús. ¿Cuál es la necesidad? Llevar a otros a Jesús. Misma necesidad por parte de Felipe. No basta con hablar de Jesús, es necesario llevar a otros a Jesús. Estar en la relación correcta con Jesús, estar en la relación correcta con Jesús, nos lleva no solo a contarles apasionadamente a otros acerca de Él, sino que también nos lleva a invitar, nos lleva a traerlos a Cristo para que le conozcan. ¿Cómo el hombre puede estar en una relación correcta con Jesús? Permítame decirle, mi querido amigo, de que el hombre a causa de sus pecados se encuentra separado de Dios. ¿Cómo se encuentra el hombre a causa del pecado? Separado de Dios. Dios, siendo misericordioso, ¿cómo es Dios? Misericordioso, envía a su Hijo Jesús para tomar nuestro lugar en la cruz. Jesús toma tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Él es nuestro sustituto. Él toma nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él muere en la cruz y paga el precio por el rescate de nuestra alma. Para que su muerte sea aplicable a cada uno de nosotros, es necesario arrepentirse del pecado y volverse a Dios a través de la fe, y únicamente a través de la fe en Jesucristo. Podemos nosotros apreciar cuál es el máximo deseo de un discípulo de Cristo. El deseo de estar con Él, el deseo de darle a conocer y el deseo de llevar a otros a Él. Es mi deseo, y no solamente es un deseo, es mi oración, de que independientemente de tu edad, después de que hayas experimentado un encuentro con Cristo, estés pasando tiempo con Él, que estés dedicando ese tiempo a la oración y a la lectura de la palabra de Dios, y que como resultado le cuentes apasionadamente a otros acerca de Él, y así que los invites a conocerle. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Quiero invitarle a que oremos juntos.